Bueno, de nuevo, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Y agradecerle pues a su Bartolina por este espacio que nos brinda. Voy a dejarlos con Adriana García, que creo que muchos de ustedes ya la conocen. Y pues quiero que validen, me dicen que se está presentando inconvenientes para el ingreso a la plataforma. Entonces ya le compartí a Adriana el link para que por favor se puedan conectar mediante ese link. Adriana, si me puedes hacer el favor de compartirle a las personas, a las mamás que se quieren conectar con nosotros también el día de hoy. Tienes desactivado el audio. Desactivo otra vez. Ya te escuchamos, Adriana. Listo, buenas tardes, muchas gracias. Ya les estoy reenviando el link de nuevo, pues igual se hizo un recorderis hace como 2 horas, entonces no sé, pero pues sí, ya veo que hay como 18 participantes. Listo, ya me dicen que sí, que están escuchando. Listo, Ya pues Adriana. ingresaron pues la mayoría de los que me dijeron que no habían podido, ya ingresaron. ¿Listo? Listo, pues si quieres, Adriana, damos inicio, entonces. Bueno, listo, muchísimas gracias pues por esta acogida, por aceptar la invitación que hemos hecho. Nosotros organizamos esta videoconferencia con TG Consultores. TG Consultores es una empresa con la que Asobartolina tiene convenio hace más o menos desde el año 2018. Ellos han estado acompañando a las familias bartolinas. Esta es una empresa de un egresado bartolino, es una empresa de nuestra comunidad. Han participado en varias ferias empresariales que hacemos, de las que hacemos los días de entrega de boletines, han asesorado pues a varias personas también en todo el tema de las pensiones. TG Consultores es una compañía especializada en servicios y soluciones integrales de pensiones. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el mercado y tiene presencia a nivel nacional pues en varias ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Hoy ellos, pues amablemente, nos van a hablar del tema sobre cómo el COVID-19 ha cambiado las relaciones laborales. Un tema muy, pero muy interesante para todas las personas que en este momento, pues trabajando o sin trabajar, en este momento es pues súper beneficioso este tema. Entonces, pues les agradecemos el acompañamiento a todos los participantes, esperamos que se vayan pues que se agreguen más personas y les damos las gracias por todo el acompañamiento de verdad que siempre han tenido con nuestra comunidad bartolina. La persona que nos va a acompañar hoy es la abogada y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Laura Isabel Prías. Creo que lo dije bien. Entonces, adelante, Laura. Bueno, pues antes, muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Y pues sí, realmente pues voy a corregirte algo. Nosotros ya llevamos más de 16 años en el mercado, en pensiones. Nosotros efectivamente, nuestro fuerte son las pensiones, somos TG Consultores Pensiones, en cabeza de un Bartolino, del doctor Carlos Díaz. Efectivamente, pues el día de hoy queremos darles a ustedes una información que es muy importante en cuanto a el tema del laboral, con respecto pues a la situación que estamos viviendo. El objetivo de este espacio es poder brindarles esa información de cómo está afectando la situación mundial de salud en el ámbito laboral actual en Colombia. Entonces quiero que le demos la bienvenida a Laura, pero antes les quiero hacer unas recomendaciones. Vamos a tener en la parte de abajo, en el botón de preguntas y respuestas, van a poder formular las preguntas y va a haber un abogado contestándoles, el abogado John Jairo Gamboa. También pertenece a nuestra firma de abogados.
Al final vamos a dar un espacio para que las personas puedan formularle las preguntas a nuestra abogada conferencista y vamos a realizar las vamos a contestar en vivo. Listo, entonces de nuevo muy buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia. Listo, abogada Laura, te doy la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿ahí me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, señora, te escuchamos. Listo, muy buenas tardes a todos. De antemano, pues muy agradecida por la invitación a pues, acompañarlos esta tarde en esta charla. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Como bien saben o es conocido por todos, a finales del año 2019, para el mes de diciembre, en China se desarrolló pues una nueva cepa del COVID que se conoce como el virus COVID-19. Esto ha venido propagándose por más de 120 países, lo que ha generado pues una pandemia. Y en ese orden de ideas, eso ha afectado directamente las condiciones sociales, económicas y sanitarias de diferentes y diversos países. Por supuesto, entre ellos nos encontramos nosotros. Es así que oficialmente a partir del 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia todo este tema del virus por COVID-19. En Colombia, a partir del 12 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria a causa de este virus, que finalizaría por ahora hasta el 30 de mayo. Esto se hace con la resolución 385 del presente año. Posteriormente, a partir del decreto 418 del 18 de marzo del presente año, se inicia de parte del Gobierno Nacional la expedición de ciertas normas en materia de orden público. Dicho esto, la autorización de expedir este tipo de normas de orden público ha venido afectando, por supuesto, las relaciones laborales o el desempeño y la prestación de los servicios de diferentes sectores económicos, que ya lo vamos a ver más adelante un poco a fondo. A raíz de esta emergencia sanitaria, se ha propuesto el aislamiento preventivo obligatorio, que inicialmente se planteó el primero de ellos con el decreto 457 que inició a partir del 25 de marzo del 2020, el cual pues ha venido siendo prorrogado con los decretos subsiguientes como lo es el del 8 de abril, el del 12 de abril y este último que es el 6 de mayo, el decreto 636, bajo el cual nos encontramos en este momento o el cual se encuentra en vigencia en estos momentos y extendió el aislamiento hasta el 20 de mayo del presente año. Dicho esto, vamos a empezar a analizar cómo nos influye este tipo de aislamiento o las medidas tomadas por el gobierno nacional en la prestación de servicio de nuestros contratos. De igual manera, como lo mencionaba anteriormente, a manera de introducción, vamos a hacer un pequeño análisis de manera general de qué es el derecho laboral para que todos comprendamos la situación en la que nos encontramos. Entonces, el derecho laboral es aquel que regula las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, que tiene consigo las características de amparar el trabajo, que se define como una actividad libre que desempeña una persona al servicio de otra, que está establecido por nuestra Constitución política como un derecho fundamental, que de él se deriva o se presume una buena fe, entre otros principios. Sin embargo, dejo como un paréntesis con el principio de la buena fe, porque bueno, más adelante lo vamos a ver. Considero que es como el que más debemos resaltar en este tipo de situaciones en las que nos encontramos. Y adicional a esto, busca también el respeto y el mínimo de derechos y garantías, sobre todo para los trabajadores. Listo, partamos de que el derecho laboral no es una rama del derecho común, por decirlo así, sino que por el contrario, busca el amparo mínimo de las garantías
y derechos de una parte que, entre comillas, se considera más débil que la otra. En este caso, pues por supuesto es el trabajador, partiendo del hecho de que el empleador es el que cuenta con todos los mecanismos para poder acceder al manejo, pues, de un derecho laboral más consensuado, y tiene el deber de obrar de buena fe y como las buenas costumbres respecto a sus trabajadores. Dicho esto, es importante que se tenga en cuenta que deben diferenciar el derecho laboral del derecho común o el derecho civil o comercial. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque el derecho laboral no va a ser aplicable a aquellos contratos que se encuentren bajo prestación de servicios. ¿Listo? Este tipo de contratos se va a normar o regular por las normas de materia civil o comercial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un contrato laboral? Un contrato, por regla general, parte de la brecha de que hay un consenso entre dos partes, que para el caso particular y concreto va a ser el trabajador y el empleador. Y es un contrato bajo el cual una persona natural se va a obligar a prestar el servicio personal a otra natural o jurídica. ¿Listo? Los elementos del contrato laboral, es decir, que para que exista como tal una relación laboral entre las partes, se necesita que exista una actividad personal del trabajador, es decir, que el trabajador directamente preste el servicio y no haya lugar a delegación de esa responsabilidad en otra persona. La subordinación o dependencia, que es aquel que hace referencia a, por decirlo coloquialmente, las órdenes que se reciben del empleador. Y debe existir un salario o retribución por esa prestación de servicio. Dicho esto, si su contrato de prestación de servicios llega a contar con las características que acabo de mencionar, podríamos estar frente a un contrato laboral disfrazado de un contrato de prestación de servicios. Esto para que lo tengan en cuenta. Igual, el pormenor del análisis de cada uno de los contratos pues debe ser analizado de manera particular y concreta. Entonces, los contratos laborales pueden ser accidentales o transitorios, que corresponden a aquellas funciones que desempeña la persona de manera transitoria, como su nombre lo indica, y que se desempeñan funciones que no tienen que guardar una relación directa con la actividad económica que desempeñe la empresa. Por obra o labor son aquellos contratos que están sujetos a obras mucho más grandes de las cuales la empresa está siendo, digamos, contratista. Entonces, por ejemplo, traigo a colación las obras civiles en donde se hacen licitaciones. Este tipo de contratos laborales van a estar sujetos a la vigencia justamente de esa obra o labor que se vaya a encomendar a la empresa. Los contratos a término fijo son aquellos que tienen estipulado por escrito y nos indican cuándo inicia y cuándo termina. ¿Listo? Es decir, se establece un plazo fijo pactado para que se pueda cumplir las funciones del contrato. Y los contratos a término indefinidos, que son básicamente aquellos que tienen una fecha inicial, pero no conocemos cuándo pueden terminar. Y el mismo va a estar sujeto a la duración de las funciones o mientras perdure la función encomendada en el contrato. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las relaciones laborales en esta época de emergencia? Todos los mecanismos que acá se describen están descritos en el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, han sido contemplados ya por una legislación laboral. Sin embargo, este tipo de medidas o este tipo de regulaciones datan ya del año 1951, es decir, más de 70 años, por lo cual lo que ha venido haciendo el Ministerio del Trabajo es adecuar esas medidas a la emergencia que hoy en día en la que nos estamos acoplando, por decirlo así. Entonces, ¿qué ha dicho el Ministerio de Trabajo respecto a cómo vamos a manejar estas relaciones? Como es bien sabido, como ya se los mencioné, a raíz del aislamiento preventivo en el que nos encontramos, él mismo ha impedido que las empresas,
de diferentes sectores económicos puedan de manera efectiva poder ejecutar sus funciones o sus labores económicas. Por lo cual, eso ha traído consigo de que si no hay clientes, no hay ingresos, si no hay movilidad o movilización en la producción de mi empresa, pues por supuesto no voy a tener la manera de poder cumplir mis obligaciones como empleador. Entonces, ¿qué ha dicho el Ministerio del Trabajo? Lo principal y fundamental es que se tomen todas las medidas pertinentes para lograr proteger el empleo. Es decir, hay que tomar todas las medidas que impiden la terminación de un contrato de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues como lo vimos anteriormente, es un derecho fundamental que debe ser amparado en primera medida pues por los empleadores siempre que sea posible y en segunda medida pues por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué mecanismos se han puesto a disposición de los empleadores para que puedan optar por este tipo de protección? Se habla de trabajo en casa, teletrabajo, jornadas flexibles, vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, permisos remunerados, salarios, pago de salarios sin la prestación directa del servicio. Importante, pues inicialmente, ninguna de estas medidas que se tomen exonera la responsabilidad del empleador de continuar cumpliendo con sus obligaciones. Es decir, el empleador, si llega a tomar alguna de estas medidas, va a tener que seguir pagando salarios, va a tener que seguir pagando seguridad social y demás prestaciones laborales como primas, intereses, cesantías, etc. Más adelante en la circular 33 del 17 de abril del 2020, esas medidas que inicialmente se habían contemplado, el Ministerio del Trabajo las amplió a llegar a considerar las licencias remuneradas. En esto hago un paréntesis, y es que las licencias remuneradas por regla general van a ser aquellas como el luto, licencia de maternidad, paternidad, o incluso cualquiera que se pueda consensuar con el trabajador, como por ejemplo para estudios, etcétera, que traen consigo que se va a continuar pagando las prestaciones laborales y el salario. Entonces, lo que se ha dicho es, aplique la licencia remunerada, pero usted consulte con su trabajador cómo se va a compensar ese tiempo, porque recordemos lo que buscamos ahorita, como están quietas la prestación del servicio como tal de las empresas a la economía. Entonces, lo que se busca es que también cese la prestación del servicio del trabajador al empleador sin que se pueda ver perjudicado más adelante que por algún motivo deje de prestar sus servicios, como por ejemplo irse de vacaciones. Esto le genera, pues por supuesto, un sobrecosto al empleador cuando lo llegara a necesitar. Entonces se toman este tipo de medidas para que no se preste el servicio de manera directa, pero se sigan cumpliendo con las obligaciones laborales. Modificación de la jornada laboral y concertación del salario. En este punto también partemos de la base de que por regla general la jornada laboral se puede establecer o consensuar entre el empleador y el trabajador siempre que la misma no exceda la máxima legal, que son las 8 horas que conocemos y que no superen las 8 horas semanales que conocemos, perdón, y que no se superen las 48 horas ya que a manera semanal sería el máximo legal. Entonces, yo puedo modificar mi jornada laboral dependiendo de la necesidad de la prestación del servicio que como empresa tenga. E incluso puedo llegar a reducirlo. En caso de que se llegara a reducir, pues por supuesto va a haber una nueva modificación al salario que necesariamente pues va a tener que haber también un consenso de ambas partes para determinar eso. Ahora bien, también puede darse una concertación o reducciones de salario cuando la empresa no cuenta con los mecanismos suficientes para continuar con el pago como corresponde. Siempre y cuando esto sea concertado con el trabajador, el Ministerio del Trabajo no habló de un límite para la reducción del salario. Sin embargo, pues se aconseja que esa reducción de salario no afecte el salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Y siempre que esta medida se tome de manera temporal. También se puede hablar, pues, modificación o suspensión de beneficios extralegales, entiéndanse estos como aquellas sumas que el empleador va a reconocer al trabajador como mera liberalidad. Es decir,
los mismos no hacen parte del salario y la exclusión del pago de estos no va a tener que afectar de ninguna medida la vinculación o la forma naturaleza del contrato. ¿Listo? Igual, todas estas medidas son medidas tomadas de manera transitoria mientras que dura esta emergencia y se logra pues nuevamente la prestación de los servicios de la empresa a la economía. Adicionalmente, el Gobierno Nacional con el decreto 488 del 27 de marzo del 2020, para poder soportar o ayudar tanto a empleadores como trabajadores, planteó las siguientes opciones, que son retiro de cesantías por la disminución de esos ingresos mensuales que acabamos de hablar, suspensión o inclusive terminación del contrato laboral. Este beneficio solamente aplica para aquellas personas que se encuentran afiliados a fondos privados, es decir, a aquellas personas que se encuentran afiliados a los fondos como Porvenir, Escandia, Protección, Colfondos. Es decir, las personas que se encuentren vinculadas en sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, estas personas pues no van a poder ser beneficiarias de este decreto. Adicionalmente, el decreto regula también que la solicitud de las vacaciones pueden ser concedidas con un día de anticipación y también habla del subsidio del desempleo que debe ser cancelado por las cajas de compensación familiar. Dicho esto, yo como empleador, en la medida de lo posible, debo agotar todas estas medidas que acabo de hablar previo a llegar a tomar medidas como la suspensión del contrato de trabajo o inclusive más adelante la terminación del mismo. ¿Listo? ¿Qué demuestra lo anterior? Lo anterior demuestra que yo como empleador obré de buena fe con mi trabajador. Es decir, que en la medida de lo posible procuré cuidar su trabajo y garantizarle ese derecho fundamental que tanto ampara la Constitución hasta donde más pude. Sin embargo, van a haber empresas que pese a que tuvo todas estas medidas ya mencionadas, no logra cumplir todavía con sus obligaciones dadas a las condiciones de emergencia en las que nos encontramos o la reducción de ingresos. Para ese tipo de personas, pueden empezar a contemplar la posibilidad de la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué es esto? Esto supone que hay una interrupción temporal de la prestación laboral sin que ello extinga como tal el contrato de trabajo y conlleva un cese temporal de las obligaciones principales de las partes, que es decir, trabajar y recibir esa remuneración del contrato. Entonces, como causales de suspensión del contrato que son aplicables para este tipo de emergencia en la que nos encontramos, hablamos de caso fortuito y fuerza mayor, licencias no remuneradas y suspensión de las actividades de la empresa por más de 120 días. Entonces, en ese orden de ideas, el artículo 64 del Código Civil indica que se llama la fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir. Entonces, como ejemplo, puede ser un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros. La suspensión del contrato de trabajo trae consigo los siguientes efectos. Para el trabajador, implica la obligación de prestar directamente ese servicio prometido o contratado por la empresa. Y para el empleador, trae consigo la interrupción del pago a salarios por los lapsos en que dure la suspensión, junto con el pago de prestaciones sociales como las cesantías, intereses, vacaciones, entre otras. En este punto es importante mencionar que los aportes a seguridad social no deben ser suspendidos, es decir, continúa el pago de los aportes a salud y pensión, como quiera que la seguridad social es la que ampara los riesgos de invalidez, vejez y muerte. ¿Listo? So pena de que si yo como empleador no hago los aportes al sistema, soy responsable del servicio, sobre todo médico, de cualquier calamidad que se le llegara a presentar al trabajador. Entonces, en este orden de ideas, se debe mantener el pago a la seguridad social.
Inicialmente se hablaba de que la obligación del pago debía ser solamente a salud. Sin embargo, con el paso del tiempo y ciertas sentencias que ha dictado la Corte Constitucional, se ha ampliado el pago a la cobertura de ambos riesgos, salud y pensión. Listo. Culminado el tema de la suspensión, es decir, ya se hayan levantado la causal por la cual yo suspendí el contrato de trabajo, yo como empleador, y voy a iniciar o voy a reanudar mis actividades, debo notificarle a mis trabajadores con 3 días de anticipación, y lo puedo hacer mediante una notificación personal o algún aviso público, de tal manera que pues a los siguientes 3 días se reanuden las actividades normales del contrato. Como les indiqué, si aún con todo y la suspensión, la empresa llega a entrar en una, digamos, coyuntura económica, técnica, etcétera, que impida que yo continúe con la ejecución de mi servicio y adicionalmente impida que el trabajador pueda prestar o ejercer sus funciones para las cuales fueron contratadas, se puede contemplar la terminación del contrato. Terminación con la cual pues va a estar sujeta si la misma se dio por justa causa o sin justa causa. De ser sin justa causa, va a haber lugar al pago de las indemnizaciones correspondientes, y en caso tal de que la misma pues se prolongue por más tiempo, pues se van a consensuar la forma en que se dé la terminación del contrato. También la misma va a depender del tipo de contrato laboral que se tenga. ¿Listo? Conforme cada una de ellas, pues va a depender la indemnización por la terminación de cada uno de los contratos. ¿Listo? Para determinar la forma en que se liquide, pues hay que entrar a analizar el tipo de contrato que va a tener la persona o bajo la cual se había contratado en un principio. Dicho esto, lo que se ha dicho en materia de jurisprudencia o los jueces lo que ha logrado definir como reglas jurisprudenciales para manejar temas como el que nos encontramos, valga hacer como un paréntesis o una aclaración. La situación de emergencia económica, sanitaria y social en la que nos encontramos a raíz del virus del COVID-19, pues es algo que ninguna de los sectores económicos, yo creo, inclusive el judicial, había contemplado previamente. Es decir, este tipo de situaciones en las que nos encontramos son totalmente nuevas, por lo cual pues se parte de que ninguna de las condiciones aquí previstas se han sido reguladas por las normas. Sin embargo, pues ya con el desarrollo jurisprudencial que se ha venido manejando, con casos anteriores, por ejemplo, de fuerza mayor o caso fortuito, hay ciertas reglas jurisprudenciales que se pueden aplicar a los casos y que muy posiblemente un juez pueda llegar a considerar o a tener en cuenta. Entonces aquí me acaban de encontrar como el listado de las sentencias, ya ahorita en un momento regresamos a él, por si alguno quiere tomar el dato. Vamos a regresar a las causales. Entonces, ¿qué ha dicho esa jurisprudencia sobre cada una de ellas? Voy a enfatizar sobre todo en las de caso fortuito y la suspensión de las actividades de la empresa por más de 120 días. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que es el ente regulador en este tipo de materias, es a quien nos vamos a remitir para resolver cualquier caso particular con referencia pues a este tipo de asuntos de emergencia. Se ha dicho primeramente pues que la fuerza mayor o el caso fortuito trae consigo dos características fundamentales, que es ser hechos imprevisibles e irresistibles para el empleador o el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no haya podido ser un hecho, que quiere decir que este hecho no puede impedir que se haya colocado la persona en la dificultad absoluta de ejecutar la obligación para la cual tienen recíprocamente cada una de las partes. ¿Listo? Es decir, existe la posibilidad de que por ciertos hechos imprevisibles en su aplicación o ejecución de los contratos a los cuales no se puede resistir,
impidan que durante un tiempo, sea corto o prolongado, se impida la ejecución de las obligaciones del contrato laboral. Entonces, cuando la fuerza mayor o caso fortuito parezcan realmente comprobadas sobre todo por el empleador, ninguna de las partes tiene responsabilidad en ello. Es decir, ninguna de las partes va a poder demandar indemnización por daños o perjuicios, ya que las dos, pues no hay una responsabilidad directa en la ocurrencia de estos hechos de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Listo? Por lo cual las únicas indemnizaciones a las cuales se podrán hacer cargo o pago van a ser las estipuladas netamente en la terminación, por ejemplo, del contrato, o en las que se deriven netamente las obligaciones laborales. También nos ha indicado la Corte que no solo los hechos constitutivos deben ser imprevisibles, sino que además deben poner en absoluta imposibilidad de atender esas obligaciones y deben estar debidamente comprobadas. También se ha hablado de que la situación pues no se puede prolongar en el tiempo, sino que más bien debe ser corta. Sin embargo, a lo largo del desarrollo jurisprudencial se ha hablado de que dura mientras dure el caso fortuito o la fuerza mayor. Y por último, se incluyen dentro de los casos de fuerza mayor o caso fortuito los actos que deriven de una autoridad pública, como por ejemplo, en este caso particular, los decretos de aislamiento que impiden que yo como empresa pueda funcionar. ¿Listo? Es importante hacer como un paréntesis y en mencionar que para que yo pueda alegar una fuerza mayor o un caso fortuito, debe estar debidamente comprobada que por situaciones externas a mi voluntad yo pueda ejercer esa labor. Les voy a poner un ejemplo. En este caso de emergencia en la que nos encontramos, se han visto demasiado afectados los sectores del turismo y la aviación. Para ese tipo de empresas se puede llegar a considerar que la situación en la que nos encontramos es una fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, para empresas que se encuentran dentro de las excepciones, por ejemplo, el sector financiero o los bancos, pues para ellos, como quiera que han seguido funcionando, para ellos la aplicación de una suspensión de un contrato laboral, pues no podría ser posible alegarlo, como quiera que siguen prestando sus funciones. Entonces, hago énfasis en que este tipo de cosas es que cuando yo como empleador no puedo ejercer o cumplir mis obligaciones, y de eso, pues por supuesto, se deriva la suspensión. Inicialmente el Ministerio del Trabajo no tomaba el COVID-19 como fuerza mayor o caso fortuito. ¿Listo? Y se hablaba siempre entonces de que cada vez que vaya a haber una suspensión del contrato debe ser reportada ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, si bien, como lo acabamos de analizar, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, van a haber casos particulares en los cuales este tipo de situación sí se puede llegar a constituir como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Sí, y siempre debo tener el correspondiente soporte probatorio que demuestre lo mismo. Y por supuesto, avisarle al Ministerio del Trabajo. Eh, Paso a la siguiente suspensión, que es la suspensión de actividades de la empresa por más de 120 días. Es importante que se tenga en cuenta que esta es diferente a la del caso fortuito de la fuerza mayor. ¿Por qué lo es? Este tipo de suspensiones se derivan de la clausura o suspensión de las actividades de la empresa por razones técnicas o económicas. ¿Listo? Implica o trae consigo la imposibilidad material de desarrollar las obligaciones económicas o las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Y también se diferencia en que si llega a superar más de 120 días, puede haber una justa causa de terminación del contrato. Y este tipo de suspensión obligatoriamente tiene que traer consigo la autorización del Ministerio de Trabajo. Voy a devolverme, bueno, respecto a la licencia no remunerada, inicialmente la misma se pacta como una solicitud del trabajador hacia el empleador
para poder suspender el contrato y definir pues libremente durante ese tiempo qué decide hacer con él. Este también pues trae consigo la suspensión del pago de salarios, la prestación del servicio y el pago de las prestaciones laborales. También se puede contemplar como posibilidad y lo contempla el Ministerio de Trabajo como autorización o propuesta que pueden hacer cualquiera de las dos partes para la suspensión de ese contrato. Como les decía, me voy a devolver acá un momento en recordarles las autoridades que van a hacer vigilancia y control de nuestras relaciones laborales, van a ser el Ministerio del Trabajo, el juez laboral o el juez constitucional. Por regla general, pues el Ministerio del Trabajo lo único que va a poder hacer es emitir conceptos y sanciones cuando la empresa taxativamente ha incumplido alguna norma establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, lo que quiere decir que cualquier controversia que se derive de este tipo de, sobre todo de la emergencia económica, va a ser resuelta por un juez ordinario laboral en primera medida y por un juez constitucional para aquellas personas que se encuentren en un estado de vulnerabilidad comprobable, entiéndase esto como aquellas personas que se encuentren en algún fuero de estabilidad reforzada, como lo es fuero de maternidad, salud, fuero sindical. Este tipo de personas se encontrarían en estado de vulnerabilidad. Aquellas que se encuentren en extrema pobreza y este tipo de emergencias pues lo haya dejado sin ingreso alguno, las madres o padres cabeza de familia, aquellas personas que se encuentran de avanzada edad también hacen parte de este tipo de personas y inclusive aquellas personas que se encuentran en un fuero de prepensionados, es decir, que se encuentran próximos a pensionarse. Dicho esto, este tipo de personas van a poder acceder directamente a un juez constitucional para el amparo de sus derechos fundamentales. ¿A través de qué mecanismo se hace? A través de una acción de tutela que busca proteger justamente estas debilidades y sobre todo, por regla general, proteger ese derecho fundamental al trabajo. ¿Listo? Además de otros, como puede ser la seguridad social, el ingreso mínimo vital, entre otros, ¿no? La vida digna, la salud incluso, etcétera. Importante hago como la distinción entre estos dos tipos de jueces porque por ahora el juez laboral pues se encuentra a raíz de la emergencia, se encuentra en suspensión de términos para resolver este tipo de controversias. Entonces solo un juez constitucional va a poder revisar nuestro caso siempre que lo amerite, es decir, que sea de extrema urgencia para evitar algún tipo de perjuicio irremediable que se pudiera causar más adelante. Dicho esto, concluimos entonces que las medidas que se pueden tomar y que han sido aprobadas por el Ministerio de Trabajo han sido trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas o colectivas, los permisos remunerados y el salario sin prestación de servicio. Además de este grupito de medidas, lo dejo pues aparte, como quiera que son los últimos que debemos buscar tomar, ¿listo? Que son las licencias remuneradas o licencias no remuneradas, las modificaciones de la jornada laboral y la concertación del salario, la modificación o suspensión de los beneficios extralegales y la concertación de los beneficios convencionales. Estos últimos hacen referencia para aquellas empresas en las cuales se han formado sindicatos y a raíz de los sindicatos se han logrado hacer acuerdos convencionales que favorezcan las condiciones laborales. Adicionalmente, como conclusiones generales, es importante dejar pues, en claro que primero el contrato laboral, por ser justamente un contrato, parte de la voluntad y consenso de las partes, es decir, cualquiera de las partes puede proponer soluciones alternativas siempre que se garanticen justamente el contrato laboral o el empleo, por llamarlo de alguna manera. Que ese tipo de contratos laborales tienen que estar precedidos de la buena fe, el buen actuar bajo la normatividad legal vigente y bajo las buenas costumbres de cada una de las partes, ¿listo? Y que en la medida de lo posible, por supuesto, como recomendación,
que se tomen como últimos mecanismos la suspensión y la terminación del contrato laboral. Y por supuesto que en caso de que se llegare a tomar estas medidas, quede totalmente o debidamente demostrado que como empleador se logró cumplir con todas las medidas posibles para que se pudiera garantizar el empleo de la persona y su mínimo vital. No tengo más por mencionarles. Cualquier duda, inquietud o pregunta me pueden comentar, nos pueden comentar. Entonces, pues le doy la palabra a Lorena para que continuemos con la siguiente etapa. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, pues, abogada Laura, pues entonces en este momento vamos a ya brindar un espacio para las preguntas y respuestas en vivo. Entonces les pido el favor de que las personas que quieran formularle una pregunta a la abogada, por favor levanten la mano y pues vamos concediéndole, pues vamos activándole el micrófono. Tuvimos hace poco una señora que estaba interesada, pero ya bajó la manito, veo. Giselle Díaz. Giselle estaba alzando la manita. Sí, la señora Giselle, no la veo, la señora Giselle. Señora Giselle, buenas tardes. Señora Giselle, ya active su audio, por favor, usted también active el micrófono. Bueno, parece que no, igual, si tal vez no les alcanzamos a responder sus preguntas, por favor escríbanos allí en el chat para nosotros poder tener la posibilidad de responderles las preguntas. Bueno, abogada, hay una pregunta que hicieron a través del chat que están solicitando que le volvamos a repetir. La señora Nuri Caro dice, ¿dónde queda entonces el subsidio de desempleo? Si igual debe haber una terminación de contrato. Sí, el subsidio de desempleo se aplica única y exclusivamente a las personas que ya les culminaron el contrato, que se encontraran activas cotizando en los aportes a la caja de compensación familiar. Estos aportes, este subsidio va a ser reconocido dependiendo en la cuantía del salario que se venía devengando y con el cual se vino cotizando por lo menos en los últimos 5 o 6 meses. Eh, si no hay lugar al acceso de este tipo de subsidio del desempleo, también se puede acceder al tema pues, de las cesantías, del retiro de las cesantías para que no haya esa disminución del ingreso mensual. Yo pues asumo que la pregunta va orientada a que hubo de por sí una desmejora en el pago del salario o desalarización como se conoce. Entonces, ese tipo de mecanismos también pueden ser tenidos en cuenta para poder subsistir o en ese tema de los ingresos que se hayan visto disminuidos. Por ahora, pues no se habla de otro tipo de subsidio distinto al subsidio de desempleo, que como su nombre lo indica, pues trae consigo el requisito de que haya una culminación del contrato laboral. ¿Listo? Listo, señora Nuri, espero que pues haya recibido ya la respuesta. Tengo entendido que ya un abogado le respondió. Bueno, los abogados en este momento se encuentran también en el chat, en el botón de preguntas y respuestas, contestando la mayoría de preguntas. Igual si ustedes tienen la posibilidad también de tal vez activar el micrófono o levantar la mano para que pues yo les pueda ceder la palabra, también vamos a responder sus inquietudes en vivo en este momento. Bueno, la señora Nuri ya se le dio respuesta a la pregunta. No sé si la señora Giselle Díaz Rojas quizá quiera formularnos la pregunta.
Señora Giselle, ¿me escucha? Que no hay nadie más con la mano arriba. Voy a mirar entonces en el botón de preguntas. Abogado John, ¿te parece si leo esta pregunta que está aquí en preguntas y respuestas en vivo para que la abogada la pueda contestar? ¿Te parece? Es de la señora Perfecto. Gadit Pilar. ¿Sí? Listo. Entonces, la señora Gadit Pilar nos dice, si las suspensiones de contrato se realizan para personal en misión, ¿también deben reportarse frente al Ministerio de Trabajo? ¿Lo debe hacer el empleador o la empresa usuaria? Sí, pues en primera medida cualquier suspensión que se realice de un contrato de trabajo debe estar al menos que se haya consultado con el Ministerio de Trabajo o que el empleador tenga prueba de que eso se hizo. Y ya las condiciones particulares como tal del trabajo en misión va a depender, por supuesto, de la prestación del servicio que tiene una empresa usuaria con la empresa, en este caso como intermediaria, que hace la conexión entre la labor de una y la otra. ¿Listo? Pero pues por regla general sí debería ir consultada con el Ministerio de Trabajo. Vale, abogada Laura, muchísimas gracias. Pues yo creo, Adriana, que ya te doy el espacio para que pues si quieres ya cerramos antes. Quiero que pues, bueno, ustedes como saben, nosotros somos un convenio ya con Asobartolina. Nosotros estamos manejando todo el asunto, el tema de pensiones. Somos expertos en pensiones, ya llevamos más de 16 años. En este mismo tema, en este momento pues estamos impulsando también el tema laboral. Si alguno de ustedes necesita o requiere de alguna consulta, por favor no dude en comunicarse con nosotros o mediante pues Adriana, ella se contactará con nosotros. Sin embargo, les informó la línea donde me pueden contactar. Yo voy a estar pues muy pendiente del convenio. Mi línea es 318-775-9320. De igual manera nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nosotros estamos actualizando muchísimo las redes sociales porque pues sabemos que a través de esta situación que estamos viviendo, muchos decretos han surgido. De hecho, pues también les vamos a ofrecer una charla de pensiones para que también estén muy pendientes de las redes sociales de Asobartolina para que pues también se puedan participar. Listo, entonces Adriana, te doy la voz para que por favor pues culminemos entonces. No veo que haya más preguntas, pues antes le agradezco muchísimo a la abogada Laura Frías, que nos brindó pues sus conocimientos, y también al abogado John Jairo Gamboa, que se encontró pues en el botón de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los dos son pues funcionarios de nuestra compañía, y pues muchísimas gracias a Asobartolina por este espacio. Ya puedes continuar, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Pues no, igual también darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estamos pues tratando de organizar y de acompañarlos en esta etapa, en esta temporada que estamos viviendo todos desde casa, buscando pues las mejores opciones para llegar con diferentes temas, y qué más oportuno que aprovechar los lazos que tenemos con las empresas con las que tenemos convenio y que son pues de nuestra familia Bartolina. Como tú lo dijiste, vamos a tener pues otras charlas, esperamos pues tenerlos nuevamente la próxima semana, y,
Y pues como ya lo dijiste, cualquier duda que tengan, en nuestra página web, en la sección de convenios está la información de TG Legal. Yo pues creo TPG que tampoco Consultores. ya, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, bueno, si hay algunas preguntas ahí, no sé si quieres mirar en el Ya chat, miramos. No, si quieres la dice, voy leyendo. Están, si las suspensiones de contrato se realizan para ya, personal en misión, también deben reportarse frente al Ministerio de Trabajo. ¿Lo debe hacer el empleador o la empresa usuaria? Adri, esa ya la respondimos. Ah, esa ya, esa fue la primera. Sí, sí, Ah, sí, pero pues no, no hay problema. Las demás personas pues nos están agradeciendo y pues reiteramos muchísimas gracias a ustedes de verdad por el espacio. Cualquier duda o inquietud referente a este tema, pues no duden en contactarnos. Y pues bueno, ahí estamos prestos para el convenio. Vamos a seguir trabajando así desde casa, de manera virtual y pues actualizándonos siempre. Nosotros vivimos muy actualizados con estos temas, entonces para que nos visiten. vale, entonces muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a todos de nuevo. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias.